algunos de esos temas. Y bueno, la idea sería que hoy podamos reconocer algunos elementos estratégicos que podamos recalcar de la parte institucional. Eh, aunque, eh, vamos a ver, voy a proyectar acá. Siempre la idea, ¿verdad?, de que podamos tener un primer momento de entrega de información, de elementos para que nos permitan, digamos, iniciar la discusión. En un segundo momento estaríamos ya con lo que sería, digamos, el trabajo colectivo de discusión. Mi idea es que hoy podamos tal vez utilizar la herramienta de cartografía que traemos para poder identificar o señalar elementos. Ayer estuvimos señalando elementos puntuales, pero no pudimos lograrlo concretar en la cartografía. Entonces hoy la discusión la vamos a orientar tal vez en la parte cartográfica para que ya vayamos también iniciando el trabajo, digamos, de identificación ya espacialmente dentro de los mapas y que cuando ya lleguen las versiones a futuro de esa unificación o de propuestas, pues que también ya tengamos un mejor manejo de lo que es la cartografía y después una despedida. Esperemos que a las 7:30 podamos ir terminando y que podamos ir avanzando con los temas que queremos trabajar. También, bueno, ya también como saben, esto es un proceso, no es una actividad aislada. Eh, recordar que ahorita estamos terminando lo que es la fase de análisis. Iniciaríamos con lo que es un análisis unificado. Ya venimos trabajando acá desde la formulación de lo metodológico y los informes preliminares y pasaremos para ello a construcción de una política de desarrollo urbano para el Cantón de Montes de Oca. Esto es importante porque a partir de la política es donde ya podríamos generar una visión de pronóstico a futuro sobre lo que se desea desde esa política y generar así entonces la formulación de reglamentos y elaboración de estrategias, perdón, de estrategias de seguimiento y evaluación. Ya con esto podríamos tener una versión final de zonificación que esperemos estemos trayendo propuestas, eh, digamos, para finales de noviembre, ya para poder ver digamos, lo que son elementos que van a, a- a constituir los reglamentos de desarrollo urbano dentro del plan regulador y los elementos que van a estar identificados como zonificados o zonificados dentro de los mapas. Eh, este cuadrito bueno, no lo he terminado, espero que nos pueda servir ahorita como ejemplo, pero sobre todo para entender un poco sobre la dinámica que tiene que ver entre qué es la participación y el trabajo que se hace también a nivel técnico. Eh, como hoy estamos hablando sobre el tema de planificación, sobre instituciones, es importante saber que, eh, bueno, hay diferentes tipos de planificaciones. Una persona, por ejemplo, o una familia que vive en la montaña y que está metida, digamos, en una zona lejana, va a tener una planificación distinta a una familia que vive en Montes de Oca, ¿verdad? Que vive ahí en San Pedro o que está inclusive en San Rafael. Una familia que vive en una zona costera va a tener una planificación muy distinta a la que trabaja, a la que vive en una zona rural o una zona urbana. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a nivel institucional, pues se aplica una misma planificación casi que para todas las instituciones, ya sean costeras, sean eh, de temas sociales, de temas territoriales. Y entonces, al nosotros querer construir un plan dentro de un cantón que tiene una diversidad, digamos, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos ver como Montes de Oca, que la parte, digamos, baja de la cuenca del cantón es diferente a la media y es diferente a la alta, ¿verdad? Refiriéndonos un poco como a ese sector San Rafael, sector centro, entre San Rafael, Sabanilla y la parte de Montes de San Pedro. Entonces, ¿cómo hacer para construir una planificación, verdad? Entonces hay que entender que las instituciones van a construir una planificación parejo, de forma territorial, para el cantón, para poder atender toda esa diversidad de temáticas, lo que se hace un poco, digamos, como a veces, eh, un poco, bueno, ese es el problema de la centralización, ¿verdad? De que tenemos a nivel institucional. Un deseo, digamos, sería a futuro, ya planteando y hablando sobre el tema institucional, pues el poder construir procesos sociales y procesos territoriales que nos lleven o conduzcan a esa parte de descentralizar y darle más poder eh, a la organización local y a los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, yo he conocido experiencias, por ejemplo, en Colombia,
en donde la misma gente se organiza para los temas culturales, solicitan cerrar la calle, solicitan y el municipio apoya. Ahora no es aquí Costa Rica, es como que se espera que entre dentro de la planificación un tema de cultural para poder tener una actividad cultural, poder realizar actividades de tal tipo. Entonces, eh, mucho de lo forma como se vaya a desarrollar el plan regulador a futuro va a depender de la forma como como las instituciones van a acogerla y cómo van a desarrollar o darle contenido presupuestario a cada uno de los elementos que vayamos señalando, a las estrategias que vayamos señalando. En este cuadro que les estoy presentando, vemos cómo las instituciones se organizan desde una perspectiva de lo que conocemos como planificación estratégica. La planificación estratégica se organiza más desde una visión en donde hay una política que es la parte alta del paraguas y a partir de esa política, digamos, de esa punta del paraguas, van a caer los diferentes programas, los cuales van a contener proyectos y los proyectos van a contener indicadores que van a reflejar el avance que se lleva durante el año de ese proyecto. A un nivel de municipalidad, por ejemplo, podemos encontrar que existe diferentes planes, como el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, que tiene una duración de 10 años. Entonces podemos ver que dentro de un plan regulador pueden caber tres planes cantonales. Este es el plan que trabaja la parte social y todo el desarrollo social, le da contenido presupuestario para trabajar temas sociales que a nivel institucional queremos trabajar. Se desarrolla y se busca que se trabaje a nivel de Ujú, instituciones. Que las instituciones no es un programa, no es un plan solo para la municipalidad, sino que es un plan para todas las instituciones. Entonces, si nosotros tenemos una idea de política de desarrollo urbano que queramos construir para el cantón, tenemos que ver que la forma inicial para poder cumplir esa política a nivel de presupuesto va a ser a través del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. Primero, porque el plan regulador no tiene presupuesto, el plan regulador son reglamentos y mapas asociados entre ellos, pero no tiene un presupuesto. Entonces, la forma presupuestaria de ir cumpliendo y de ir desarrollando lo que el plan regulador vaya a decir es dentro del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, que está perfilado 10 años. Y de este plan sería, por lo menos para la municipalidad, el PEN, que es el Plan Estratégico Municipal, que tiene duración de 5 años. Pueden caber dos PEN dentro de cada plan cantonal y eso hace entonces que ya la municipalidad pueda ejecutar en sus planes anuales operativos que duran un año las acciones y los proyectos en que se quieren trabajar o que hemos ido identificando que se van a identificar. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque, por ejemplo, dentro de una institución como el AYA, posiblemente ellos no tienen un plan cantonal y no tienen un PEM, ¿verdad? Ellos tienen un PAO y un plan estratégico, digamos, de mediano plazo, con una política de largo plazo posiblemente, o digamos, eh, pero no está articulada dentro de lo que es el desarrollo territorial. Entonces hay que buscar cómo una institución como el AIA o como el ICE o como ICODER o como, ¿verdad? Pueda vincularse dentro del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, que en este momento lo desarrolla la MUNI, ¿verdad? Que se está trabajando dentro de la municipalidad y para que una vez que entre ahí podamos ver cómo acompañar desde la municipalidad y desde los planes operativos, anuales operativos de cada institución, el seguimiento a los proyectos que ahí se indiquen. Entonces, y poder ir viendo, ¿verdad? Qué porcentaje de avance puede ir llevando cada uno de esos proyectos. Ok, muy bien. Pues ahora que estamos nosotros trabajando en este proceso de actualización, estamos en un momento en el que el grupo técnico del consorcio está trabajando fuertemente en el diagnóstico, identificando elementos de diagnóstico que están en este nivel inferior de este cuadro. ¿Verdad? Estamos viendo indicadores, estamos viendo índices, estamos viendo porcentaje de avances de propuestas, de proyectos que se decidieron en el antiguo plan regulador o en el actual plan regulador, digamos, y que necesitan fortalecerse o que necesitan vincularse. Eso es lo que estamos mirando en el diagnóstico en este momento. Mientras que nosotros, dentro del proceso participativo, nuestro interés en este momento es el de estar construyendo desde la participación ciudadana elementos que nos permitan llegar a estrategias para poder constituir una política de desarrollo urbano para el cantón. Esto es importante entenderlo porque mientras el equipo está buscando esos daños y esos elementos que están visibles en el territorio, nosotros estamos identificando los intereses, los deseos de inversión, los sueños, las aspiraciones que se tiene como cantón para llegar a un futuro, digamos, de por lo menos 30 años, de aquí a 30 años, que es la duración que puede tener un plan regulador.
Entonces, hay que tener eso en cuenta porque luego ya nos veríamos en una fase de pronóstico en donde los elementos que encontramos en el diagnóstico y los elementos que estamos señalando como prioritarios desde la participación ciudadana deben convertirse ya en propuestas. Y esas propuestas son las que entonces vamos a traer para esta fase de noviembre, en donde las vamos a poner en discusión, las vamos a trabajar participativamente, pero tienen que estar asociadas con la lógica del diagnóstico y tienen que estar asociadas con lo que hemos estado recalcando, señalando dentro de los procesos participativos, dentro de las actividades participativas. Entonces, este cuadro me permite a mí ver cómo en el pronóstico, que es la fase que continúa después de construir nuestra política de desarrollo y el diagnóstico, nos permitiría entonces visualizar cómo ya se va a expresar esos deseos de política y cómo vamos a resolver los elementos identificados durante las fases de diagnóstico. Entonces, eso es muy importante y la forma como lo vamos a hacer es generando estrategias, pero estrategias que identifiquen los logros, ¿verdad? Porque yo les decía, bueno, en la primera fase estuvimos viendo mucho la parte diagnóstica desde la población, elementos donde se veían debilidades y fortalezas del cantón, se fueron señalando, se listaron, se hicieron una lista inmensa de elementos que se señalaron y ahora esos elementos los vamos a construir en estrategias y vamos a construirlas a una visión de cambio concertada y colaborativa entre los actores que participen, ¿verdad? Entonces eso lo estamos construyendo a través de mecanismos de información que damos nosotros, la posibilidad de que las personas puedan consultar y puedan participar desde la consulta y fomentando que se genere una cogestión entre los grupos que participan para que también ellos sean parte y se vean reflejados dentro de las acciones que se van a proponer o en ese momento de pronóstico al que vamos a llegar y fomentando la gestión también para que sean la misma sociedad civil junto con el gobierno local quienes vayan a desarrollar a futuro e implementar el plan regulador. Lo más difícil que hasta el momento que yo veo en Montes de Oca es el poder construir un plan de gestión de plan regulador, ¿verdad? Que en donde nos pongamos de acuerdo entre instituciones y entre y población para ver cómo se van a cumplir los elementos que están construyendo, que se van a proponer dentro de la zonificación. Entonces, esto es tal vez el elemento más débil que tenemos ahorita y que tenemos que ver como población y como participantes dentro del proceso, ya sea consultores o funcionarios o participantes, de cómo fortalecer este elemento. Entonces, la política de desarrollo que queremos construir para el plan va a poder tener o va a contemplar varios elementos importantes como lo que es la organización a futuro usos del suelo, la organización de la red vial, los sitios de renovación urbana y los sitios de patrimonio construido. Por ejemplo, estos pueden ser programas que se derivan de la política y cada uno de estos programas pueden tener diferentes proyectos que se van a aplicar en diferentes partes del cantón. Bueno, dicho esto, era algo que quería poner como elemento introductorio y poderlo compartir con ustedes para tal vez eh, iniciar esta segunda parte de información que hoy tenemos, que nos comparte José hoy en la tarde. Perfecto, muchísimas gracias, Gonzalo. Voy a presentar pantalla. Segundito. De ahí la están visualizando, ¿verdad? Ujú, Ok. sí. Muchas gracias ahí por la confirmación. Ok. Bueno, como mencionó Gonzalo, hoy nos toca hablar un poquito del tema de servicios y enlazado a servicios tenemos el tema institucional. Entonces voy a tratar de darles un avance. Al final esto es importante, bueno, aclarar, ¿verdad? Que esta presentación corresponde a un avance del diagnóstico territorial. La información que yo les vaya a presentar acá no son los datos finales totalmente porque todavía estamos en procesos de consultas con justamente instituciones y de todavía algunos ajustes. Em, de una vez les menciono que tengo aún pendiente respuestas de actores muy importantes como AIA, como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la Caja Costarricense de Seguro Social, hay algunos centros educativos privados que todavía me quedan por responder, Cruz Roja, la NAME, entonces ahí con el transcurso de la presentación les voy a ir indicando como cuál tal vez es esa información que todavía estamos pendiente y qué es lo que realmente les estoy mostrando como avance.
Eso quería dejarlo como claro desde un inicio para que, ¿verdad? Que los datos que veamos acá están en ajustes todavía. Ok, voy a conversarles sobre 3 áreas principalmente como objetivo de hoy. Quiero conversarles sobre el tema de facilidades comunales, tocar un poquito otra vez el tema de áreas verdes que en el taller pasado se mencionó y el tema de servicios públicos. En el tema de facilidades comunales, acá les traté de poner un pantallazo similar a la dinámica que se hizo ayer, ¿verdad? De qué es lo que realmente pide el manual de Limbo con el cual nosotros debemos de responder, ¿verdad? Y bueno, en facilidades comunales tenemos 5 grandes áreas. Tenemos el tema educativo, que son centros públicos y centros privados. Tenemos el área de salud, tenemos el área cultural, tenemos los centros de atención primaria y, bueno, otros proyectos que puedan darse dentro del cantón. Entonces, les voy a ir comentando uno por uno para las 3 áreas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver áreas verdes y luego vamos a ver el tema de servicios públicos. Como a nivel general, explicarles un poquito cuál ha sido nuestro proceso. Creo que es importante visibilizar esto. Nosotros, para poder obtener la información, hemos buscado en sitios web de las instituciones hasta donde nos lo permita. Hay muchas que tienen datos abiertos y datos de consulta como estadísticas y demás. Entonces ahí es donde hemos estado buscando. También pueden recopilación de información geoespacial, también dentro de algunas páginas web, incluso por ejemplo la misma municipalidad tienen visores geoespaciales donde se hace pública información. También he realizado algunas entrevistas, como por ejemplo a Fuerza Pública, al Consejo de Deportes y bueno, otras comunicaciones. También nos apoyamos con la encuesta a la ciudadanía que estuvo realizando el compañero Gonzalo. em, y bueno, que también por ahí nos estuvo colocando el QR y que mucha gente ha seguido llenando, la verdad. También solicitud por correos electrónicos y bueno, toda esta información se trata de sistematizar, analizarla y se van generando cuadros y gráficas como lo que vamos a ver hoy como un preámbulo de avance del diagnóstico. Entonces vamos a empezar con los centros educativos. Acá esta información nosotros la hemos recopilado a través de principalmente del MEP. Em, y bueno, también, por ejemplo, de universidades, que algunas todavía no tengo respuesta, pero bueno, ahí vamos en procesos. Entonces, en el cantón de Montes de Oca, al corte a hoy, ¿verdad? Estamos, como les mencionaba, en procesos de actualizaciones, de consultas todavía. Tenemos 46 centros educativos, de los cuales hay 17 que son públicos y 29 centros privados. Entonces, eso más o menos responde a un 37% público, a un 63% privado. Y en este otro, voy a poner un momentito el puntero. En este otro gráfico vemos esa distribución de esos centros educativos por distrito y vemos que en su gran mayoría todas se ubican bueno, más de la mitad se ubica en el distrito de San Pedro, posteriormente Sabanilla, Mercedes y en San Rafael tenemos 2. Esto, bueno, también lo obtuvimos, como les mencionaba, a través del MEP en consultas y comunicaciones y también por listado de patentes de la Municipalidad de Montes de Oca. De todos esos centros educativos que mencionamos, hay algunos que, por verdad, muchas veces hay un centro educativo que ofrece preescolar, primaria y secundaria. Entonces, en un mismo centro educativo encontramos los tres niveles de enseñanza. Esto es un gráfico de todos esos niveles de enseñanza que tenemos disponibles en el cantón. Entonces, vemos que un 65% corresponde a un preescolar, tenemos primaria en un 48%, secundarias en un 26%, tenemos una enseñanza superior, que es el 20% aproximadamente. Tenemos niveles de enseñanza también a nivel técnico, que es un 2%, y otros, que ese otro responde a secundaria nocturna, bachillerato internacional, aula de edad o educación especial directa. Según datos del MEP, en los centros públicos de matrícula, tenemos en preescolar 1916 niños, en primaria 3855 y secundaria 3259 estudiantes.
Y acá les quise representar cómo se visualiza la parte pública de la parte privada. Entonces, en San Pedro vemos que de todos los centros educativos, aproximadamente un 65-64% son públicos y el restante son privados. Similar se comporta Sabanilla. En Mercedes tenemos poquitos privados y bueno, en San Rafael acá sí hay uno. Sin embargo, todavía no hemos tenido el dato de matrícula. Entonces, por eso por aquí todavía no aparece. Y este es un mapita que quisimos representarles de cómo se visualizan la distribución de esos centros educativos, tanto públicos, que es la partecita un poco más verde, y los privados, que es un colorcito más amarillo. Entonces acá se pueden visualizar, por ejemplo, la Fidelita, la Latina, que son centros privados, y bueno, por acá tenemos todo cerca de la UCR y en el distrito de Mercedes, bastante centros educativos a nivel público. Por acá, también dentro de información que hemos podido acceder, está el estado de la infraestructura de los centros educativos de información por parte del MEP, específicamente para Montes de Oca. Realmente todos andan por arriba del 95% en toda su infraestructura, en temas de aula, biblioteca, comedores, oficinas, bueno, todas esas infraestructuras que acá se pueden visualizar. Aquí vemos los totales y el porcentaje que está en buen estado según las estadísticas del Ministerio de Educación Pública. Y como les mencioné, también tenemos datos que se van recopilando y que ya se pueden ir analizando, digamos, de lo que es la encuesta digital a la población. Y por ejemplo, en el tema de centros educativos primarios, el 74% indica que funcionan de manera correcta, regular un 22%, y bueno, tenemos un porcentaje bajito que, bueno, algunas personas dicen que no existen, tal vez dentro del barrio donde habitan, y un 0,6% indica que funcionan de manera incorrecta. Y en la parte secundaria, en un 61% indica que funciona de manera bien, regular, un 23% aproximadamente. Y aquí sí tenemos un mayor porcentaje en colegios, ¿verdad? Que indican que no existe. Como les mencionaba, puede que no exista específicamente en ese barrio. Sin embargo, es más, siempre la dinámica es que hay muchísimas escuelas o hay una mayor cantidad de escuelas que, por ejemplo, de educación secundaria. Entonces, esto es así un preámbulo de lo que les puedo ir adelantando del tema de educación. Ahora les voy a mencionar sobre el tema de centros de salud. En cuanto a centros de salud, en el cantón tenemos el EBAIS de Sabanilla, que atiende Mercedes, Sabanilla y el Vargas Araya Norte. Tenemos el EBAIS de Vargas Araya Lourdes, que ahí tenemos Lourdes, Vargas Araya Sur y Cedros. Tenemos el EBAIS en San Rafael, que atiende a la población de San Rafael y también, bueno, San Ramón de la Unión. Y también dentro de los centros de salud, a como se va formulando dentro del manual de Limbo, tenemos en Sensinay, el Secudi y también el IAFA. En Sensinay tenemos dos, uno ubicado en San Pedro y otro en Sabanilla. El Secudi le tenemos uno en San Pedro y el IAFA también tenemos en San Pedro. En consultas realizadas, realmente al nivel de población, por ejemplo, el nivel de Sensinay, Secudi y IAFA, bueno, nos indicaron que ellos atienden tanto población dentro del cantón como también de afuera. Menos, pero sí pueden atender personas que vengan de Guadalupe o que vengan de otros cantones como Goicochea o La Unión o otros cantones que estén cercanos. Y a nivel, por ejemplo, del IAFA, en cuanto a población, es a nivel nacional. Acá tienen en el IAFA centros de salud psiquiátricos, bueno, la parte psicológica y otros programas donde incluso tienen personas dentro de la instalación. En cuanto al en Sensinay, para el 2023 nos indicaron que tienen una atención a 179 infantes y 9 madres gestantes. Y en el Secudi, en este año, atienden a 72 niños.
Y también tenemos por otro lado los centros de salud privados. En centros de salud privados, bueno, tenemos de todo un poco, tenemos temas de, por ejemplo, consultorios médicos, laboratorios, farmacias, centros de atención a adulto mayor, consultorios de dental, odontología, dermatología. Bueno, esto también fue extraído por parte de las patentes de la municipalidad y acá podemos ver que existe una gran cantidad de consultorios dentales dentro del cantón, en su gran mayoría, unas 3 veces más que en comparación, por ejemplo, con los otros centros privados. Y acá está un poco la distribución de los centros de salud privados, la mayoría, casi un 73%, em, se encuentran en el distrito de San Pedro y de luego sucesivamente tenemos Sabanilla, Mercedes y por último San Rafael en porcentajes menores. Por acá les quisimos mostrar un mapa de la ubicación de esos centros de salud. Bueno, por ejemplo, aquí podemos encontrar el Sensinay que tenemos en Sabanilla, tenemos otro Sensinay por el lado de Vargas Araya, tenemos el Secudi por el lado sí, más Santa Marta es esta partecita. Tenemos el Levi's en San Rafael, el Levi's en Sabanilla, el Levi's en San Pedro, que está por acá por la Universidad Latina. Tenemos el IAFA y un laboratorio también de la Caja Costarricense de Seguro Social. Los demás son los centros médicos privados que, como les mencioné, la mayoría se encuentran en el distrito de San Pedro. A nivel de percepción, por ejemplo, de la calidad de los EVAIS, en la encuesta que se circuló para el diagnóstico, indican, por ejemplo, para Levi's que funciona de manera correcta aproximadamente el 73% de las personas que respondieron de forma regular, un 36%, un 17% de manera mal y el 3,6% indica que no existe en el lugar donde habitan. Y en la calidad de los Ensinai, el 33% dice que funciona de manera bien, regular, un 39%, no existe un 23% aproximadamente y de forma mal un 5,4%. Estos son los datos de la encuesta digital. Ahora, a nivel de centros culturales, dentro del cantón, porque como les mencionaba, todavía acá nos queda pendiente de seguir actualizando y alimentando esta información. Dentro del manual del limbo también agrupamos dentro de centros culturales temas como salones comunales, bibliotecas, también se habla de funerarias, los cementerios se ubican acá también, centros deportivos, centros religiosos. Entonces, estos son los que hemos ido mapeando aproximadamente en San Pedro. Bueno, se encuentran a 23, también todavía está pendiente de ajuste, más que todo en los salones comunales. Luego le sigue Sabanilla con 16, San Rafael con 4 y Mercedes con 2. Acá es interesante, por ejemplo, cuando hicimos la consulta de cementerios, que esto es administrado por parte de la municipalidad, hay dos, uno en Sabanilla y otro en San Pedro. Nos indican que ya no tienen capacidad, digamos, ya no hay nichos a la venta. Entonces es algo interesante y nos indicaron que como proyecto futuro están proponiendo un proyecto para tener una cremación, digamos, un centro de cremación. No visualizaban crear otro cementerio, sino que iban más por el tema de cremación. Por acá lo vemos a nivel ya de distritos, casi más un poquito del 51%, todos se ubican en San Pedro y luego en Sabanilla, San Rafael y por último Mercedes. Y por acá se ubican, se pueden observar dónde están estos sitios, por ejemplo, el cementerio Sabanilla, el cementerio por acá de San Pedro y bueno, otras áreas como centros culturales. Estos centros culturales, la mayoría son centros religiosos. Estamos hablando de iglesias, luego le sigue salones comunales, que posiblemente aumentemos un poco más acá la cantidad por la actualización que todavía estamos haciendo, y luego le sigue museos, cementerios, centros deportivos. Y dentro de la encuesta digital a la población, nos indican, por ejemplo, a nivel de cementerios, que aproximadamente el 51% de las personas indica que funciona de manera bien.
regular un 25%, que no existe un 21% y que funciona mal un 2,38%. Y a nivel de canchas y polideportivos, indican que funciona de manera bien un 34%, regular un 37%, que no existe un 20% y que funciona mal un 8%. Yo tuve la oportunidad de reunirme con el comité de deportes y algo que ellos me expresaban es que, por ejemplo, al cantón le urge un gimnasio donde donde puedan desarrollar otro tipo de deporte que actualmente no pueden, por ejemplo, el tenis, el básquetbol, no se puede, digamos, ellos como comité de deportes no lo están desarrollando porque no tienen instalaciones para poder hacerlo. Entonces es algo que me quedó bastante presente, que fue un tema que salió en la conversación que pude tener. En los centros de atención primaria, acá tenemos Fuerza Pública y tenemos la Cruz Roja dentro del cantón. Bomberos, no existe una instalación como tal dentro del cantón. La estación de Guadalupe es la que tiende Montes de Oca. Y acá también vemos el tema de albergues, que hicimos la consulta a la Cruz Roja y nos dijeron que no hay un albergue como tal destinado, exclusivo, pero sí han estado, fueron visitando algunos salones comunales y nos indicaron que el salón comunal de San Marino es el que tiene las mejores condiciones para albergar personas en caso de alguna tipo de emergencia. Bueno, en San Pedro tenemos la delegación, les voy a mostrar, más adelante está el mapa. En San Pedro tenemos la delegación de la Fuerza Pública, también tenemos otra delegación en Mercedes, en Sabanilla tenemos la Cruz Roja y en San Rafael hay una instalación de Fuerza Pública. Sin embargo, me explicaban, porque también tuve la oportunidad de hablar con Fuerza Pública, que la instalación que se puede visualizar en San Rafael es solo de atención al público ahí. No tienen recursos ahí para desde ahí mandar patrullas o mandar policías a atender algo. Las que se utilizan para este tema son los Mercedes y San Pedro. San Rafael es solo un tema de presencia o de atención al público local, digamos, en esa instalación específica. Lo que me explicaban es que ellos actualmente, por el índice de criminalidad, no justifica tener recursos específicamente en San Rafael. Ya es un tema ahí que nos explicaron y también un tema que es importante de retomar. Por acá veo el comentario de don Mauricio. Sí, también piscinas. Nos indicaron que el polideportivo que está en Barcas Araya se encuentran estudios por parte de la municipalidad en diseño. Me comentó el Consejo de Deportes para crear una piscina. Entonces esperan que con la creación de esa piscina puedan atender otras actividades, otros deportes y también incluir también a otro tipo de población. Nos mencionaba que a nivel de adulto mayor, ellos solo tienen un programa. Entonces esperan que con la habilitación de una piscina puedan ofrecer también a esta población mayor actividad deportiva. Por acá les quiero mostrar, amarrando un poquito el tema de seguridad y que tuve la oportunidad de hablar con Fuerza Pública. Esto es en los últimos 6 meses de los índices del OIJ. Esto está en la página web del OIJ como estadística. Entonces es un mapa de calor que se pueden ver los incidentes que hay en el cantón. Y principalmente los mayores incidentes se dan alrededor de la calle de la Amargura, alrededor del Mall San Pedro. em, por la plaza, alrededor de la plaza Roosevelt, por acá también. Y bueno, en algunos laditos también como por ahí por Sabanilla. Pero es muy, muy interesante y algo que quiero también que podamos discutir acá y quiero también conocer la opinión de ustedes. Cuando yo hablé con una persona de Fuerza Pública, nos indican que comparando el año pasado a este año, ha tenido una reducción significativa de incidentes. Y nos explicaba que por el tema de la pandemia, se ha reducido un poco o hay bastantes locales vacíos en la calle de la Amargura, que son bares, ¿verdad? Ya hay algunos bares que no están en funcionamiento. Entonces, esto le ha ayudado a la fuerza pública a que se hayan
reducido las incidencias. También otro tema fue la colocación de cámaras de vigilancia, que esto es por medio de la municipalidad, y también por la fuerza, la Policía de Tránsito Municipal, que también les colabora muchísimo a Fuerza Pública. Entonces, estos tres temas han ayudado a que las incidencias en el cantón sean menores. Pero un tema muy interesante que les mencionaba que quería compartir acá es que me mencionó que en la calle de la Amargura, al tener esta característica, a ellos como fuerza pública les beneficia que no haya eh, bares o que no haya tanta actividad porque hay menor índice de o menores incidencias, ¿verdad? Pero también he escuchado por otros lados y otras visiones que más bien se quiere volver a reactivar la calle de la Amargura para que vuelva a tener vida nocturna y que tenga un tema ahí como de entretenimiento, de dispersión de las personas. Y cuando yo le comenté esto a la persona de Fuerza Pública, lo que me indicó es que, bueno, ellos primero que todo tienen que adaptarse, pero sin embargo, si se tiene esta visión de habilitar nuevamente esto, requieren un gran apoyo por parte de la tanto municipalidad en su alcance como de seguridad de policías y también por los mismos locales que te ofrezcan seguridad, porque lo que nos mencionaban es que de los pocos recursos que tienen ellos, em, cuando anteriormente, ¿verdad? La calle de la Amargura estuvo muy activa, casi todo lo tenían que dedicar a la calle de la Amargura para vigilar esa zona y tenían que dejar de alguna forma desatendida la demás población. Entonces, es algo que él me decía que no había un poco, no había justo y que si se quiere volver a reactivar esto, tiene que haber una integración o una articulación mayor para poder lograr el tema de seguridad. Entonces es algo que quería mencionarles. Y por acá están los centros de atención primaria. Bueno, se ven muy chiquititos, pero por acá está la Fuerza Pública de San Pedro, por acá está la Fuerza Pública de Mercedes, por acá está la Cruz Roja, a la parcita de lo que es el estadio en Sabanilla. Y tenemos la otra estación de policías en San Rafael. Como les mencionaba, San Rafael no tiene recurso, solo mantienen como 2, 3 policías, pero para que si alguien llega, ahí están ellos. Y en la encuesta, a nivel de calidad sobre el tema de fuerza pública, nos indicaron que aproximadamente el 45% de las personas encuestadas indican que funciona de manera regular, bien, que funciona bien un 29%, que funciona mal un 17% y que no existe aproximadamente un 10%. Entonces, acá la gran pregunta, por ejemplo, en facilidades comunales, que quiero que pongamos tal vez sobre la mesa, es qué facilidades le hace falta al cantón, qué otras facilidades comunales podríamos estar hablando y si son suficientes. Entonces, eso es como para dejárnoslo por ahí y que ojalá que nos puedan compartir su opinión. En el tema de áreas verdes, dentro de lo que es el manual del input, analizamos lo que son juegos infantiles y parques existentes. Esas son las dos áreas que tenemos dentro de áreas verdes. Entonces, acá muy rápidamente, espero ya, creo que me estoy tomando mucho tiempo, disculpa Gonzalo, voy a ir un poquito más rápido porque No hay todavía me problema, falta. vamos muy bien, está muy interesante todo, no hay problema. Ok, ok, bueno. Entonces, en el tema de áreas verdes, a nivel municipal, la municipalidad tiene un registro que es de consulta que se encuentra en la página web, un registro de 145 parques, de los cuales el 94%, perdón, los 94 parques se encuentran en administrados por parte de la municipalidad. 17 parques están como comité de vecinos, 10 parques como asociaciones, 16 como asociaciones de desarrollo integral. Y bueno, también tenemos comités y hay otros que están bajo convenio. Así es como la distribución de la información que pudimos obtener a través de la municipalidad de los parques. Estos parques se ubican por acá. Este es un mapa realmente nada más de esos parques. Entonces por acá podemos visualizar cómo están conformados. Acá es interesante tal vez ver ciertas áreas donde tal vez tenemos menos áreas verdes, que nos haga falta tal vez, ¿verdad? Entonces son temas que vamos a ir detectando como parte de las propuestas.
En esos parques, por aquí quise hacerles un gráfico que de los 145, 23 tienen áreas menores a 300 metros cuadrados. Tenemos parques o áreas verdes grandes también, mayores a 2000 metros cuadrados y una cantidad de importante. Entonces, por acá podemos visualizar un gráfico a nivel de áreas. Por acá también, de esos 145 parques, em, el 56% tiene juegos infantiles, de esos 145. También es importante visualizar este otro, que el 32% tiene máquinas de ejercicios, ¿verdad? Como esas máquinas que se colocan para que las personas puedan ir. Y dentro de esos 145, dentro de una gira de campo de varios días, visitamos la mitad más o menos, un 49% de esos parques y fuimos a visualizar algunos puntos. Acá solo les voy a mostrar este gráfico, que por ejemplo, 35 parques de los que nosotros logramos visitar no tienen iluminación propia, ¿verdad? Puede que tengan la de la acera alrededor, pero no tienen como una fuente interna de iluminación. Es algo importante por un nivel tal vez de seguridad. También el 34 parques no tenían facilidades para personas con discapacidad. Principalmente observamos rampas o observamos aceras internas como para que las personas lo puedan utilizar. Por ejemplo, esta foto realmente me fue bastante significativa para mí porque, por ejemplo, aquí afuera no tomé la foto por respeto al señor, pero había un adulto mayor haciendo ejercicio y yo le pregunté que por qué no ingresaba y tal vez aprovechaba el parque y me dijo que él no podía bajar gradas. Y el único acceso a este parque era por medio de esas gradas, no había una rampa. Entonces son temas muy importantes de el aprovechamiento de estas áreas verdes y que sean inclusivas para todas las personas. Alrededor de la acera, ¿verdad? En su perímetro, observamos que habían dos parques que no lo tenían. Y en cerramiento perimetral, observamos que había 25 parques que no tenían cerramiento. Entonces, es un poquito a nivel de parques. Entonces, la gran pregunta acá es como si son suficientes esos parques o esas áreas verdes y cómo lo podríamos hacer para aprovecharlos de una mejor forma. Es como la pregunta ahí que quiero que nos quedemos en esta partecita. Y ya por último, tenemos el tema de servicios públicos. En servicios públicos, a nivel de manual de limbo, tenemos que analizar estos 7 puntos que tenemos: el alcantarillado sanitario, tenemos alcantarillado pluvial, la disposición de residuos sólidos existentes, red de agua potable, red eléctrica y red de telecomunicaciones. Por acá es importante mencionarles que a nivel de alcantarillado sanitario y a nivel de red de agua, todavía no hemos logrado obtener respuesta por parte de la AIA. Pese a múltiples esfuerzos, todavía estamos en proceso. La semana pasada nos indicaron que estaba en consulta con un jurídico en AIA para que nos puedan compartir la información. Entonces, bueno, ahí vamos, pasitos lentos, pero seguros. Y otro tema que quería mencionarles acá en servicios públicos es el tema del alcantarillado pluvial. Este está administrado por parte de la municipalidad, sin embargo, no hemos tenido tampoco información. Hay un proyecto que está haciendo la municipalidad en convenio con la NAME, donde la NAME está haciendo el levantamiento de toda la infraestructura de alcantarillado pluvial y también como la parte red vial cantonal. Entonces, son informes que esperamos que pronto podamos obtener y dar este diagnóstico desde este punto, porque es bastante importante. Vemos en temas de alcantarillados pluviales o en estos últimos años vemos una mayor incidencia de zonas donde el alcantarillado pluvial a veces no da abasto y tenemos inundaciones. Entonces, esperamos que pronto podamos obtener el informe de la NAME para poder analizar esto. Y de igual forma, en la parte de servicios públicos, a como lo trabajamos en las facilidades comunales, también seguimos como consultas a través de instituciones, comunicaciones directas con las instituciones, búsqueda de información geoespacial disponible. También se hizo como parte de la encuesta digital
algunas consultas en temas de servicios públicos que los vamos a visualizar. Entonces, en el alcantarillado sanitario todavía no tenemos la información oficial por parte de la IA. Sin embargo, en información que uno puede encontrar en Internet, podemos ver mapas como, por ejemplo, estos, que todos esos puntitos que se ven acá son colectores. Es decir, todo esto que está por acá tiene conexión al alcantarillado sanitario. También tenemos dentro del cantón colectores primarios, colectores secundarios. Y como planes también se ven como etapas, ¿verdad? Este mapa era específicamente que esto era una etapa 1, esto es etapa 2, entonces estos son proyectos que va teniendo el AIA para ir comunicando e integrando. Todas estas aguas residuales del cantón que van por medio del alcantarillado sanitario llegan a la planta de tratamiento de aguas residuales de los tajos. Entonces todas esas aguas se dirigen por acá. Esperamos que con la información que ya la haya nos pueda compartir, poder ampliar y complementar. Acá también podemos visualizar que el cantón, aparte de tener su alcantarillado sanitario, hay ciertos también dentro del cantón plantas de tratamiento de aguas residuales. Esto fue obtenido bajo una consulta al Ministerio de Salud. Entonces, tenemos condominios, 15 condominios, de la información que nos compartió el Ministerio de Salud, 15 condominios que tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, un residencial, la UCR tiene 3 plantas de tratamiento, la UNED tiene una y hay un centro comercial que también tiene una planta de tratamiento, según información del Ministerio de Salud. Y también tenemos un mapita de los permisos de vertido, que esto salen a través de la plataforma de dirección de aguas del MINAL. Entonces tenemos vertidos de aguas a los cauces, que aquí vamos a visualizarlo un poquito mejor en este gráfico. De todos los permisos o esos permisos de vertidos, hay 8 que se dirigen hacia la quebrada Poro, ¿verdad? También es importante ver que hay permisos de vertido que van directamente al alcantarillado, hay otros permisos que son de reuso y hay otros permisos que son para vertir a cuerpos de agua superficiales. Entonces, este gráfico es específicamente a cuerpos de agua superficial. Entonces, tenemos 8 permisos que descargan a la quebrada Poro, que es la que tiene una mayor cantidad. Y también, por ejemplo, aquí podemos ver el río Torres con 4 vertidos. Luego le sigue, bueno, algunas quebraditas dentro del cantón que están sin nombre. Y bueno, por acá hay igual cantidad. Quebrada Sabanilla, quebrada el río Cloro. Y bueno, ya hay algo otras que están por acá. Entonces ahí es importante ver dónde también va la mayor cantidad de descargas. Ahora vamos a hablar sobre el tema de residuos sólidos y la disposición dentro del cantón. Es importante mencionar que los residuos sólidos ordinarios, los que se recolectan por medio de los camiones recolectores por parte de la municipalidad, se dirigen al relleno sanitario El Guaso. Con datos que nos compartió la municipalidad, para el año pasado se generaron un total de aproximadamente 11.000 toneladas de residuos sólidos. Por acá hay un gráfico de cómo se comporta a nivel de meses para el 2022. Y todo esto va al relleno sanitario del Guaso. Acá en este mapa se pueden visualizar las rutas de recolección, que esas rutas de recolección son tanto para los residuos ordinarios, que son los residuos que se van por medio del camión recolector hasta el relleno sanitario, y también los residuos valorizables que la municipalidad tiene, que de esos residuos valorizables se dirigen al centro de acopio que se encuentra en Sabanilla. Entonces acá se pueden ver las diferentes rutas que tienen. em, y tan bueno, porque estas rutas responden a diferentes días de recolección. Entonces acá se puede visualizar esta cobertura. A nivel de centros de residuos valorizables dentro del cantón, tenemos 13 sitios ubicados en San Pedro. Muchos de estos sitios son por alianzas, por ejemplo, como Ecoins o otros puntos de recolección de residuos como, por ejemplo, como medicamentos. Grandes centros de acopio como tal, tenemos el de la Capri, el que está ubicado cerca de la calle de la Amargura, y también la Capri cerca eh, de la UCR, ahorita les muestro un mapita, tiene una bodega. En Mercedes tenemos un sitio que recolecta medicamentos, posiblemente sea una alianza por medio del programa Ecoins, y en Sabanilla tenemos 2.
Acá es un acercamiento específicamente un poco a los centros que tenemos dentro del distrito de San Pedro. Por ejemplo, acá que les mencionaba que es el de la Capri, que es realmente un centro de acopio. Ellos no solo reciben, no solo atienden, no son exclusivos al cantón de Montes de Oca, también ahí pueden llegar cualquier persona de cualquier lugar a dejar sus residuos. Es algo que ellos nos comunicaron. Y por ejemplo, aquí les coloco esta fotografía que es la bodega también de la recicladora La Capri, que está cerca de la quebrada Los Negritos. De hecho, aquí pasa la quebrada y aquí tenemos la bodega. Y pese a todos, por ejemplo, pese a todos los esfuerzos que realiza la municipalidad, también todos los centros disponibles de residuos, todavía vemos, por ejemplo, dentro del cantón ciertos puntos específicos donde hay tendencia a que se hagan acumulaciones de residuos por parte de los vecinos. Algo muy importante que nos mencionaba la coordinadora de la gestión de los residuos sólidos de la parte de la municipalidad es que ellos han hecho esfuerzos muy importantes en colocación de cámaras, incluso cámaras con sonido. Fue algo que me llamó mucho la atención, que les apoya el centro de monitoreo de la misma municipalidad, donde observan, por ejemplo, en ciertos puntos, creo que tienen algunas cámaras de este tipo con sonido cerca de la calle La Amargura o cerca de estas zonas, donde si ven a alguien depositando de manera incorrecta un residuo, le hablan mediante un micrófono, ¿verdad? Entonces, esto ha sido de alguna forma, em, eh, ha tenido un impacto positivo hacia la generación de residuos. También vemos mucho estos temas, esos, ahí se me pasó un momentito. Estos contenedores que se pueden visualizar en diferentes partes, eso también los coloca la municipalidad como en puntos específicos que ya ellos saben que la gente tiende a depositar de manera incorrecta los residuos, entonces también son parte de las acciones que han realizado. Y también la municipalidad nos comentaba que tienen programas, por ejemplo, de compostaje que es algo muy importante. También tienen, por ejemplo, alianzas con Pedregal para aprovechar residuos como, por ejemplo, plásticos tipo 7, tipo 6, tipo 3, que no se reciclan. Entonces, por medio de alianzas con Pedregal, se envían y tienen otro tipo de aprovechamiento. Entonces, todos esos son esfuerzos que se han hecho a nivel de la gestión de los residuos. A nivel de la red de agua potable, como les mencionaba, no hemos logrado obtener información por parte de la AIA, entonces no tenemos específicamente donde podamos visualizar toda la red de tuberías. Sin embargo, Montes de Oca lo atiende, ¿verdad? La región metropolitana de la AIA está dentro de ese sistema de abastecimiento. Se abastece principalmente la cuenca hidrográfica del Río Grande, Tárcoles, donde vienen todas las aguas, y se abastece principalmente de dos sistemas, que es el sistema de Tres Ríos, por medio de la planta de Tres Ríos, y el sistema Pisote. Esperamos que pronto podamos tener la información completa de la AIA y poder analizar a mayor profundidad. En cuanto a la red eléctrica, situación similar, no hemos podido obtener respuesta todavía de la CNFL. Sin embargo, por medio de la SUTEL, hay unos mapas interesantes que acá les coloco un pantallazo de toda la postería, digamos, los postes que existen por ejemplo, en los distritos Mercedes, San Pedro y Sabanilla son muchísimos postes todo esta es una red de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y a nivel de San Rafael también vemos toda la cobertura en cuanto a poste de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Entonces, esta es la información que por el momento hemos em, hemos ido viendo, sin embargo, estamos a la espera de la respuesta oficial por parte de la Comisión Nacional. En la red de telecomunicaciones, acá se visualiza, por ejemplo, conexiones a la red 3G, 4G y también algunas redes de, de alta tensión o redes comunicadoras. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en el cantón estas redes de líneas de alta tensión y torres de alta tensión. Y en antenas, les voy a mostrar otro pantallazo que se puede extraer de la SUTEL. Todos estos puntitos que están acá son antenas, ya sea que sean por medio de Claro o ya sea que sean del ICE o que también, bueno, se pueden visualizar de forma separada y también de Liberty. Entonces, estos puntitos, todos esos puntitos corresponden a una antena.
todos esos que están por acá. Aquí les voy a mostrar cómo se observa a nivel de San Rafael. Por acá tenemos varias antenas que están dentro de el distrito. Entonces, a nivel de telecomunicaciones, a nivel de cobertura, la mayor cobertura que tenemos en el nivel de la red 3G la tiene entre Claro y Colby, ¿verdad? Acá están los mayores porcentajes muy altos a nivel de todos los distritos. Liberty también tiene su buena presencia en la red 3G. Y en la red 4G, la que tiene la mayor cobertura es Liberty, con muy altos porcentajes mayores al 90 y luego le sigue, en algunos casos, tienen por ejemplo en San Rafael mayor cobertura Colby que Claro, pero por ejemplo por acá en Mercedes tiene mayor cobertura Claro que Colby, entonces por ahí están de manera similar. Y también tenemos importante espacios públicos conectados. Esto es conectados a Internet, entonces hay ocho espacios públicos con Internet disponible, gratuito, por ejemplo, como en Barrio Pinto, en la calle La Amargura existe también en el Parque John F. Kennedy, en la Plaza de Deportes, también en el Parque de Mercedes, en el Parque Sabanilla, em, en Salitrillos también y frente a la iglesia en San Rafael. Entonces, estos son datos también obtenidos a través de SUTEL de espacios públicos conectados. Y la siguiente pregunta, esta otra área es, si son suficientes todos estos servicios públicos, bueno, tenemos todavía información pendiente que no les pude mostrar como quisiera, pero todavía estamos a la espera de respuestas de las instituciones. Em, si son suficientes los servicios públicos con los con los que contamos actualmente para atender, por ejemplo, una demanda que acreciente, ¿verdad? Y cómo se podrían mejorar. Entonces es algo que también queremos ir construyendo y queremos ir compartiendo opiniones para formular. Y bueno, esto es como lo que les quería mostrar. Creo que me tomé como una hora, pero espero que a partir de esta información podamos ampliar, podamos discutir, escucharlos a ustedes también, para nosotros poder tal vez profundizar alguna información que nos puedan recomendar también. Entonces, estamos atentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Muy interesante toda la información que nos trajo. Hay varias ya preguntas o consultas que se hicieron por el chat. Veo a doña Josefina también que nos levanta la mano. Tal vez quiero aprovechar tal vez ahorita para poder hacerle tal vez algunas preguntas, ¿verdad? Que le podamos, aprovechando que está usted con nosotros. Y no sé si doña Josefina tal vez puede iniciar con esa parte, si es una consulta, una pregunta, aprovechando que José está acá hoy con nosotros y que conoce también esta parte de esta realidad que vive el cantón en tema de servicios e instituciones. Claro. Sí, yo primero quisiera saber cuál es la magnitud de las respuestas que recibieron, o sea, qué cantidad de respuestas, porque eh, cuando uno ve sectores que uno conoce, como que no reflejan la realidad. Entonces, si eso se basa en 5 personas o 6 o 10, no es muy significativo el número. O sea, no es muy significativa la respuesta porque 4 dicen una cosa, 2 dicen otra, etcétera. Entonces, a ujú, mí me interesaría eso en particular. A mí lo sí, que más me interesa en Montes de Oca es la educación. Y, y es curioso que los centros educativos salen 90% excelente y no sé qué. Y no sé exactamente de dónde sacaron esos números, porque hay muchos centros educativos en Montes de Oca. Yo soy de Sabanilla, conozco fundamentalmente la realidad de Sabanilla, pero que la municipalidad ha tenido que hacer esfuerzos estos 2 últimos años enormes para ver si se recupera la infraestructura. Porque, por ejemplo, el Colegio de Cedros tiene goteras afuera, adentro, en las aulas, en todo lado.
Y ahí no es un problema de plata, pero sí es un problema de que el ministerio no baja el dedo y no los deja construir. Ok. Es otro tipo de cosas, pero el colegio está mal, ¿verdad? También está mal y se sacó plata de proyectos participativos para la escuela José Figueres en Sabanilla. Y a mí me llama la atención que lo que ponen peor son los Ensinay. Los Ensinay son nuevos. O sea, yo eso sí que, a mí que me hagan un dibujito, porque el Ensinay de Sabanilla está acabado de hacer, está nuevo, y tiene unas instalaciones maravillosas. Y el otro Ensinay de Vargas no es nuevo, pero le hicieron o sea, le hicieron digamos, lo modificaron para que estuviera mejor. Entonces a mí me parece como que las cosas no coinciden. Y después otra cosa que, bueno, con respecto a la piscina, supuestamente hay un proyecto de piscina por Garros Bar, que yo no sé cómo se llama esa zona, pero Es según tengo específicamente en el están en planos y esas cosas, ¿verdad? ajá, en el polideportivo, que está en Vargas Araya. El polideportivo ahorita olvidé el nombre, tiene un nombre particular, pero Ah, y es ahí, es por el Garros. eh, ahorita que si alguien vive por ahí que nos aclare dónde está el de polideportivo, ahorita no lo tengo muy claro, voy a buscar. Sí, supongo que es ahí, sí. Ujú, Es que yo dije, qué raro, porque creo que ahí es donde se está proponiendo y hay un espacio, que es una meta que Sabanilla tiene de toda la vida, ¿verdad? Y ujú. la otra cosa que a mí me parece importante, porque ustedes dicen se necesitan más, digamos, lugares para que la gente desarrolle actividades. Yo en eso creo que lo que se necesita es una municipalidad que organice más actividades en los lugares existentes. O sea, no es cuestión de crear más y más centros comunales, por ejemplo, sino ponerlos a funcionar, porque muchos de esos están desocupados, ¿verdad? Entonces, están desocupados, por ejemplo, en el día ahí. El de Cedros es enorme y esa gente, la asociación lo ha puesto a funcionar y ha funcionado bien. O sea, si alguien organiza, la gente llega, pero se necesita organizar. Entonces, porque eso pareciera que no es físico. Yo no sé si un plan regulador controla cosas no físicas. Por ejemplo, lo que a mí me preocupa más de los centros educativos y la educación en Montes de Oca es realizar proyectos que mejoren la educación. No, ya, por ejemplo, en la infraestructura, la municipalidad ha hecho unos esfuerzos enormes. No solo por la plata que le pasa a los centros educativos, sino que se han destinado casi los últimos 2 años, por lo menos que yo conozco más, cantidad de dinero a mejoramiento de infraestructura de centros educativos. Pero si vemos el estado de la educación, lo que falta es mejorar la educación. Claro, el centro educativo es importante, pero deberían plantearse cosas que no necesariamente son madera sino ideas para ver cómo la MUNI podría ayudar a mejorar la educación. Y con respecto a la calle La Amargura, yo creo que la calle La Amargura ha sufrido varias cosas. Lo primero es que la UCR se fue de ahí, ¿verdad? Entonces, al haberse ido la UCR para la ciudad de la investigación, la gente de la UCR que llegaba a tomarse una cerveza o lo que sea a la calle de la Amargura, ya prácticamente desapareció, porque está demasiado lejos, entonces ya no se les ocurre. Pero la segunda cosa que yo creo que también influye en que la calle de la Amargura no tenga gente, es que apareció la California. Y entonces mucha gente que antes iba a la calle de la Amargura, ahora está yendo al sector de la California, porque no son universitarios, es más, ni siquiera son de San Pedro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doña Muchas gracias. Josefina. Sí, para responderla, bueno, fueron varios comentarios. El tema de
aquí quiero aclarar que tenemos, por ejemplo, hay dos fuentes de información. Las encuestas digitales es las encuestas que, bueno, en varias partes del taller Gonzalo les ha ido mostrando algunos resultados. Yo les quise mostrar específicamente resultados de estas áreas que les conversé hoy, que digamos, la información que nosotros manejamos. Hicimos un corte para crear la creación de todos los gráficos con 168 respuestas. Entonces, por ejemplo, la información de la percepción de la calidad, por ejemplo, en el CNC9, que es este gráfico que está acá, esas fueron las respuestas de 168 personas. En el tema de infraestructura, esa información nosotros la consultamos al área del MEP, que ellos tienen un área de infraestructura. Entonces ellos tienen estadísticas y esas estadísticas o esa información que yo les mostré del estado de la infraestructura fue que nosotros la obtuvimos a través del MEP. Entonces, por ejemplo, talleres como estos, entonces nosotros podemos ir detectando ciertos temas que tal vez la institución no tiene tan a la vista y ustedes como parte de la población, sí, entonces para nosotros es importante, ya acá, por ejemplo, anoté el ejemplo del Colegio de Cedros, entonces para nosotros ir tal vez hacer una consulta directa al centro educativo. Nosotros hemos hecho consultas específicas a los centros educativos privados específicamente porque lo del tema de infraestructura era principalmente a las infraestructuras públicas del MEP. Entonces, ahí sí, pero también podríamos entonces empezar a consultar directamente a cada centro educativo público para también ver la percepción por parte de ellos y no específicamente tal vez del MEP como tal. Entonces, ahí tomamos la recomendación para ampliar un poquito esa información. Y bueno, creo que esas eran como las principales consultas. Las demás fueron como opiniones, me parece, o no sé si se me quedó alguna otra. Sí, el otro tema era del aprovechamiento de parques o áreas, no tanto en cantidad, va a ser más, sino aprovecharlos de forma adecuada. El otro tema es de mejorar la educación, no tanto enfocado a infraestructura. Es que ahorita esta exposición fue enfocada realmente mucho al tema de infraestructura, porque el eje en el cual responde estas partecitas es el eje de infraestructura del diagnóstico. Entonces, por eso yo les vine y les hablé mucho de cantidades, de cómo están, entonces por eso fue un poquito ese enfoque. Y entonces sí, ¿no? Pues ahí quedamos José, atentos a cualquier duda. Ajá. José, bueno, agradecerle, ¿verdad?, a doña Josefina por la intervención. Yo anoté, digamos, como estrategia también el tema de mejoramiento de servicios como la educación Ujú, y la opinión que ella da sobre el tema de infraestructura que al parecer, digamos, sí tiene, digamos, está en mejor condición que la calidad del servicio que se da. Eh, ujú, También quisiera leer como que también fue un tema que se estuvo hablando, ¿verdad? Una opinión que don Mauricio nos dice en el chat, que dice que no hay piscinas municipales, se intentó realizar una y hubo problemas ya durante el inicio de la construcción y nunca se terminó. Las piscinas son esenciales por ser de bajo impacto. Me llama la atención ese comentario, ya que también pues da como una estrategia, ¿verdad? Actividades y de infraestructura de bajo impacto son necesarias para el cantón y que apoyen como temas de salud, como las piscinas puede ser también una opción también para fomentar o apoyar el tema de salud y deporte en el cantón. Entonces, bueno, muy interesante el comentario. Yo estoy anotando esa parte sobre como estrategia tema de bajo impacto. Y luego también nos dice don Mauricio nos dice un comentario y luego nos comparte un documento que está en el chat que me gustaría si lo pudieras vos en su momento descargar porque creo que es interesante también para complementar la información que estás trabajando de parques. Dice él pregunta si se han realizado el cálculo de áreas verdes públicas gratuitas entre cantidad de población. Él dice que la OMS recomienda 9 metros cuadrados por habitante. No sé si sabes del tema. sí, sí, sí. De hecho, es algo que tenemos pendiente del calcular. Sí, ya lo
lo planteamos. Tenemos las áreas de los parques y tenemos la población. Es nada más hay un dato que todavía nos falta de calcular, pero sí ya lo teníamos pensado calcular. Entonces, más bien, muchas gracias. Y ahí vi que sí lo descargué y ya lo abrí, estuve medio viéndolo, que es del 2015. Entonces, nosotros podemos actualizar esto con las áreas verdes que estemos ahorita en este diagnóstico evaluando. Entonces, muchísimas gracias a don Mauricio. Es un muy buen insumo. Y Ujú. como siguiendo la línea, ahorita seguimos con otras preguntas que hay en el chat. Tal vez dale la palabra a don Ignacio, que veo que tiene la mano levantada. Si quieren, quítenlo de compartir porque ya no se ocupa y así nos vemos. Ok, Ajá. ya voy. Listo, ahora sí. Sí, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. De verdad, bueno, como ciudadano me siento muy honrado de estar en esta reunión y que se creen estos espacios. Bueno, yo les comenté una situación en el lugar donde ahorita me acabo de pasar, digamos, y si me permiten, quiero compartirles la pantalla un momento, si no fuera mucha la molestia. Ujú. Yo creo que sí, Es, está habilitado. Estamos para ver, dame un momentito nada más para ver una cuestión. Aquí está. ¿Pueden ver el Google Earth? Sí. Vamos a ver, Bueno, se está abriendo. Ahora no. ahí, Ahora sí. Ujú. sí, Calle Leandro, dice ahí. ajá, Ajá. correcto. Donde yo me pasé a vivir, vamos a ver, esta zona de acá pertenece a San Rafael de Montes de Oca, pero se entra por San Ramón, por calle Limburgia. Aquí hay un montón de personas, digamos, que compraron terrenos, pero eso es zona protegida. Sin embargo, donde yo ahorita me pasé, estos son los usos estos son la zona agrícola, ¿verdad? Que este es el terreno mío donde me permiten construir el 10%, ¿verdad? Pero antes de entrar en ese detalle, quería explicarles algo. Resulta que esta calle que conecta desde Limburgia hasta calle Leandro solo tiene un carril. La municipalidad no está llegando a hacer zonas de limpieza constantes vamos a ver cómo le digo, a pesar de que cobra el zonaje, no lo está realizando en tiempo y forma. Y hay un detalle también muy importante que es que cuando uno da la vuelta, empezando esta calle que conecta con calle Leandro, resulta que están viniendo muchas personas ahí como un mirador. Aquí viene un tema de seguridad, es el tema de que vienen personas, y ahí me disculpan, digamos, yo respeto mucho al que es consumidor y no, ¿verdad? Pero vienen a fumar marihuana, a tomar cervezas, y en las noches uno pasa con el carro y hay veces que no se quieren quitar, y hasta han habido momentos donde se ponen alterados. La fuerza pública viene, pero en realidad no causan un mayor impacto, una mayor incidencia porque ahí están. Entonces, una de las soluciones al plan de seguridad era, bueno, Montes de Oca tiene muchos recursos y puede poner perfectamente una cámara de vigilancia en ese lugar que lo monitoreen focalizado y si lo manden a la unidad. El problema es que esta zona pertenece a Montes de Oca, pero se entra por San Ramón, ¿verdad? Ahora, en calle Leandro, donde están estas propiedades que ustedes ven acá, aquí hay una casa y hay varias por allá, resulta que tienen una particularidad en cuanto al servicio. Digamos, yo vengo llegando, pero yo me puse a analizar todas las cosas. Resulta que en la mañana no hay agua. La presión de agua en libras no está llegando a lo suficiente. Entonces, las personas de ahí tenemos que invertir en tanques de agua cuando el servicio de acueductos lo están cobrando, el servicio no es de calidad. Digamos, si se recibe un servicio, pues tiene que ser de calidad. Eso es en el número uno. Eh, Investigando, me di cuenta, y hace años vi que hay 4 tuberías que pasan por San Ramón y reconectaron acá con unos hidrantes. Entonces, una solución es que hacer un oficio a la IA, a la Contraloría de Servicios, para que nos conecten las pajas de agua directamente a esas tuberías y nos llegue la presión. Pero también hay otro tema, la calle es muy angosta. ¿Y qué pasa si en estas casas que están acá hay un incendio? ¿Cómo llega el camión y no hay un hidrante? Ahorita, si hay muertos o hay una emergencia, el hidrante no está. Y aparte que hay problemas de presión de agua, solo llegan las puras noches. No es un tema, digamos, también de seguridad que tengamos. También el tema de la corriente eléctrica, cada vecino le cobran, la Fuerza Civil le está cobrando
el transformador. Cuando ellos brindan un servicio no nos pueden estar cobrando el transformador, ¿verdad? Entonces hay varios temas de seguridad, tema de abastecimiento de servicios públicos, que voy a tratar de ser lo más concreto, digamos, eso, ya expliqué esta problemática, la seguridad, los servicios públicos y la parte de la limpieza de zonas verdes. Ahora, en relación con este es el terreno que yo compré, digamos, es un terreno que mide 1663 metros y solo me permiten el uso de suelo del 10% porque es una zona agrícola, fiscal, por decirlo así, el mapa, porque es zona agrícola. Ahora, ahí hay un montón de casas que han excedido, de propiedades que han excedido el 10%, ¿verdad? Y aquí era lo que yo les comentaba ayer, ya para verlo bien. Esta es la zona que realmente afecta. Los lotes que miden 1000 metros, ¿verdad? Con un 25 de huella, digamos, para utilizarse, y los que miden de 1000 a 10.000 es un rango muy amplio, de los cuales para yo poder llegar a utilizar la pena en la zona del 25% de los 250 requiere un terreno de 2500. Entonces, ayer explicaba muy atinadamente que hay terrenos que, bueno, que puede ser que baje mucho el agua, pero yo, por ejemplo, ahorita voy a hacer una inversión importante en hacer un estudio de suelo que me lo recomienda el uso de suelo en cuanto a filtraciones de agua, y yo le puedo hacer una propuesta a la municipalidad si esta estructura cambia y decirle, no, vean, déjenme utilizar el 25, no, porque es hasta 1000, el mío mide más de 1000, déjenme utilizar el 40%, por ejemplo, y lo otro es que me ponen una sola unidad habitacional. O sea, me limitan al 10%, entendemos que no es urbano, pero también tiene que ser una sola unidad. Si me dan, por ejemplo, el 40%, yo podría hacer dos casas de 20% y 20%. Podría meter esa zona, en el terreno me hay que reforestarlo. Yo le metería, digamos, lo que son unos buenos drenajes para que no sean afectadas las otras propiedades, se sembrarían árboles, digamos. A mí me parece que aquí puede haber una tabulación importante en la zona agrícola, porque estos son de los pocos terrenos en Burgia que dejan construir. Digamos, hay un montón de terrenos que gente las tiene, bueno, esa parte ni siquiera porque es zona protegida, pero en estos terrenos que sí lo permiten, de ahí a mí me parece que es un suelo agrícola, pero es que ya hay casas, yo no me voy a poner a sembrar chayotes, sembraría para mí, pero ya ese suelo ya está pasado, o sea, a pesar de que es una propiedad agrícola, ya no, ahí no, mentira que yo me voy a poner a sembrar papas, cebollas y culantro y voy a empezar a vender, o sea, ya hay una realidad que ya no obedece a la actual. Entonces, ¿cómo modificamos este artículo 158 y se ajusta a la realidad? Ahora, mi pregunta es, ¿este artículo está basado en la ley? ¿Verdad? Porque si la ley, digamos, lo tiene establecido así, eso es un problema porque hay que presentarlo a la Asamblea Legislativa. Bueno, yo ahorita era el presidente del Parlamento Cívico, está abierta la Asamblea, entonces yo recogía propuestas, se las presentábamos a los diputados y demás, pero el tema acá es, si esto viene por ley, eso sí ya requiere es un problema serio porque hay que presentarlo y dictaminarlo y demás con los diputados y diputadas de la República. Pero si no es un tema y es un asunto del plan regulador como tal, entonces sí, efectivamente esto se puede cambiar. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, si ya no se va a sembrar de una zona agrícola, es cierto, es agrícola siempre, pero ¿cuál es el objetivo de sembrar? Y que generar comercio a los agricultores. Pero si ya la realidad no es así, entonces yo perfectamente podría crear unas cabañitas sostenibles y hacer fiestas pequeñas, no grandes, digamos, que haya una piscina, que hayan árboles frutales, que, ¿verdad? Vender todo un concepto ecológico utilizando materiales también que así lo permitan y reactivar la economía en el cantón, ¿verdad? En esta zona específica que se puede construir, ¿verdad? Eso para no extenderme mucho, pero digamos, yo podría decir que hasta los 2500 se permita a los 1025, si va a los 2500 el 40, ya si son terrenos muy grandes de 10.000 metros, como lo indica acá, y ya utilizar 5000, yo creo que ya sí es desproporcionado para un terreno de 10.000 metros, porque ahí sí hay un rompimiento, tendría que haber algo ecológicamente sostenible. A mí me parece que ya es algo muy, ya sería deforestar demasiado, pero en un terreno como el mío, que ahorita está sin ni un solo árbol, yo podría hacer una propuesta a la municipalidad y que, digamos, que no es algo tan subjetivo, y decir, sí, mira, lo que está proponiendo esta persona que vive ahí es relativamente sostenible, pero lo estamos limitando con el 10% del lote, es decir, yo agarro el lote mío ahorita y le construyo un pedacito aquí y me queda toda esta zona, ¿qué hago con toda esta zona yo? Si perfectamente le puedo hacer una propuesta de no impacto hacia los otros vecinos, de hacer unos buenos drenajes,
Y esto también hay que mejorar. Esta es toda la calle que viene, aquí, no, aquí solo pasa un vehículo. O sea, imagínense que el vehículo tendría que echarse para atrás para buscar un campito donde pase otro, pero en una emergencia, ¿qué pasa? ¿Verdad? Son varias cosas en esa calle en específico. Repito, que se entra por San Ramón, pero pertenece a San Rafael de Montevideo. Y para no extenderme, primero agradecerles y con esto concluyo. Espero no haberme, ¿verdad?, hecho muy largo el tiempo. Muchas gracias. Don Ignacio, muchas gracias por volver a compartirnos la información. Yo ayer me quedé con esa parte que no sabía bien, ¿verdad? No quedaba escrito. Creo que ahora quedó muy claro, ¿verdad? Ya se puede ver, digamos, el tema. Eh, Voy a ver cómo puedo hacer. Pero primero te voy a compartir por el chat. Y bueno, les comparto también a todas las personas presentes este que es un mapa como identificación de problemas. Le voy a llamar así para que tal vez usted va a encontrar ahí, ya vi que entró, tal vez en el que dice usos del suelo, que es el mapa 3, que es el de San Rafael, si ahí sale digamos, sale dónde está ubicada su propiedad para que usted me la pueda marcar con alguna marquita de lapicero o con el post que viene aquí. No sé si me permite compartir, les puedo enseñar un poco también para que las demás personas también puedan utilizar la información. Esto, aquí viene una especie de nota adhesiva que ustedes pueden escribir, ¿verdad? Aquí usted podría poner el caso de Ignacio, ¿verdad? Y entonces ya me señala en dónde está ubicado el tema que usted me indica, la propiedad suya, para ya ser más específicos. Y yo creo que es lo último que nos faltaría para poder generar nosotros un debate sobre el tema a nivel técnico. Ahora, y darle el seguimiento. Ahora, mientras nosotros podemos llegar y volvernos a ver, ¿verdad? Y porque yo necesito esto también hablarlo con mis compañeros, que yo ahorita tal vez no tengo ese nivel técnico. Yo sé que tal vez aquí presente está don Mauricio, que él como participó en la SED, él tiene más ese conocimiento y esas son cosas que llegan, por ejemplo, a la SED. Yo lo que le recomendaría ahorita, no sé si usted ya se acercó a la oficina de la SED o a la oficina de la Municipalidad de Desarrollo Urbano para conocer cuáles son los criterios, digamos, que existen hoy y frente a la propuesta de actualización, qué se puede visualizar o esperar. Porque, digamos, qué se recomendaría desde ahí? Mientras nos volvemos a ver y ya yo ya podría ir identificando, porque nosotros, digamos, a partir del ejemplo suyo, pues sí, el ejemplo suyo parece, digamos, tiene mucha lógica, pero entonces habría que estudiar el contexto, habría que ubicar, digamos, el lugar dentro del cantón, ubicar también el tema de servicios y todo lo que se tiene que hacer análisis para ver el área como tal, en qué va a estar encerrada, en cómo va a estar encerrada, y a partir de eso, de qué zona va a quedar, porque todavía no sabemos si eso se va a actualizar o va a cambiar de zona, sí ver si se puede cambiar elementos de reglamento para poder favorecer estrategias como las que, digamos, de actividades como las que usted está señalando, ¿verdad? Siempre que vayan a tener ese componente ambiental y de salud, digamos, pues, ambiental. Entonces, yo tal vez ahorita no podría decirte como qué pasar, ¿verdad? Yo entiendo la lógica de por unos cuantos metros que se pasó el terreno de 1000, ya tiene que entonces utilizar un 10% cuando tenía la posibilidad de haber usado un 25%, ¿verdad? Entonces, yo sí le recomendaría tal vez eso, que si usted me puede ayudar, pueda marcarnos ahí, nos identifica dónde está, yo podría hacerlo, ¿verdad? Pero mientras tanto que estamos hablando ahí, usted nos lo puede, nos puede apoyar por ese lado y así me queda todavía mucho más fácil para darle el seguimiento al tema suyo. Mientras tanto, tal vez le vamos a dar la palabra a don, a don Mauricio, que tiene la mano levantada, que seguía en la lista, y después veremos las consultas que están también en el chat. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, son varios temitas. O sea, el caso que tocó ahora, el don Ignacio, bueno, que no es un caso particular, sino que es un caso general, corresponde a toda la zona no urbana de San Rafael. Y eso corresponde el mismo patrón a toda la zona no urbana de la GAM. O sea, no, digamos, yo creo que don Gonzalo conoce, no sé, o sea, después del anillo de contención urbana, en toda la GAM, lo que rigen son esos parámetros. Solo se puede hacer una vivienda por lote, en el tamaño mínimo, ahí sí hay un poquito de variación, no sé bien, puede ser, en nuestro caso es 1 hectárea, que sí suena, parece mucho.
Yo tuve un terreno 5.000 metros cuadrados en San Isidro de Heredia y yo no podía hacer más que una casa, solo podía un 10% cobertura y eso era como muy claro. Yo toda la vida lo sabía, eso viene desde el año 80 y, y sí ha habido presiones inmobiliarias en la gente en zona norte de Heredia por romper eso para los grandes urbanizadores y terratenientes, etcétera. Pero bueno, cumplen también una función, aunque no es agrícola, hay quintas, pero entonces se parte el principio del 10% de cobertura, que habría que revisar si técnicamente eso cómo surgió y si amerita sostenerlo, pero tiene que haber un fundamento técnico. La gradación, sí, que ese artículo pega un salto, podría ser del 25 al 20, al 10, ¿verdad? No al 40, digo, ahí llevaría una lógica inversa, sino que la gradación sería el 25%, es que si el lote es muy pequeño y le aplica el 10, igual podría ser una casa, 100 metros cuadrados, pero resulta bastante pequeña quizá en cobertura, porque no es solo la vivienda, sino los restos de las zonas. En todo caso, nada más para indicarle, esto está en toda la normativa de la zona no urbana de la GAM después del anillo de contención. Otro punto, las estadísticas sí sería bueno que cuando ponen 173 personas contestaron, ¿cómo corresponde desde el punto de vista estadístico a la certeza, ¿verdad? Digamos, al margen de seguridad, de acuerdo a la muestra, que da el margen de error esa encuesta. Se pone 173 contestaron, margen de error tanto. O sea, esto es una estadística elemental. Entonces, yo creo que podrían poner eso porque sí son varias, digamos, hay gente que dice, bueno, ¿por qué? Y eso es importante. ¿Cuántos dijeron que sí, cuántos que no? Significativo. El otro día yo hice un cálculo un poquito con y más o menos daba un margen de error razonable. Pero sí, pónganlo. Es investigación cualitativa. Sí sé que siento que muchos de los servicios que traen la misma tabla de esto no corresponden al ámbito municipal, ¿verdad? A un ámbito más bien nacional. Entonces sí, ahí hay que pues se ponen porque es parte de lo que hay que hacer, es parte del cuadro que tenemos, pero realmente no le va a corresponder ni al plan regulador ni a la municipalidad arreglar una serie de problemas a no ser que se municipalicen varias de esas cosas. Sobre el tema que mencionaron un momento de antenas, sí, nosotros sí tenemos un reglamento municipal de antenas de telecomunicaciones y un reglamento ejemplar, realmente ejemplar. Intentamos meterlo, incrustarlo dentro del reglamento de construcciones y no se pudo, pero sí tenemos un reglamento de construcciones que eventualmente sería bueno echarle un ojo porque es el único reglamento que, por ejemplo, obliga a que las torres sean de metal, de manera que si les pega un bus en un choque o un camión, no se quiebren y caigan, por ejemplo. Es el único reglamento que pide una altura mínima, más bien, de las antenas, precisamente para que no se proyecten sobre el área construida de los edificios en altura que sí se pueden hacer frente a ciertas calles públicas. Entonces, todas las empresas han trabajado perfectamente con ese reglamento y fue muy consensuado y vale la pena, digamos, tenerlo presente porque sí es ejemplar. Tiene cosas que no tienen otros reglamentos y para las empresas funciona muy bien el tener altura porque se difunde muy bien la señal. Empezaron a poner torres, postes de 12 metros de altura que impactaban directamente en ventanas, ¿verdad? Entonces, por un sentido precautorio y además por un sentido práctico de difusión de la señal, no tenía mucho sentido. Y luego nada más para, si podríamos ver un toquecito el diagrama, la tabla Excel que les mandé de áreas verdes, porque sí muy importante eso, para que Claro. ustedes lo Ajá. revisen y lo ajusten. ¿Se puede ver? Sí, un segundito. Ay, ¿cuál pantalla? Ah, no les he compartido pantalla, un segundo. O si no, lo pongo yo. Acá está. Bueno, ok. Ahí en esa pestaña están, de acuerdo a datos del censo 2011 poblacionales, entonces habría que, por lo menos sí tenemos los datos poblacionales actuales, ¿verdad? Por Sí, distrito, correcto. ¿verdad? Actualizar eso. Esto lo hizo un estudiante que se llama Adrián Bolaño Rojas en 2015 para un trabajo de tesis que hicimos en el tecnológico. Él se basó en los datos del 2011 y en los datos de áreas públicas que en ese momento tenía la MUNI, que no creo que hayan cambiado gran cosa. Aquí se ve que por distrito, bueno, en términos generales, 1361
podría estar un poquito bien de acuerdo a la norma OMS 9 habitantes, en 9 metros cuadrados por habitante. Pero eso es considerando la zona de protección del Tiribí, la finca municipal al norte del Parque del Este, que no sé si está habilitado para el ingreso, y el mismo Parque del Este. Si quitamos eso, se llega a 528. ¿Por qué quito el Parque del Este? Porque el Parque del Este, mientras esté cobrado a 1.000 colones la entrada, no puede considerarse un área de acceso público bajo este principio. Entonces, habría que modificar ese cobro para poder incluirla bajo ese, digamos, como área de acceso público. Y lo que tenemos es que tenemos 3 distritos: San Pedro, Sabanilla y San Rafael. Excluyendo el Parque del Este, no hay virtualmente casi áreas verdes públicas, porque uno lo puede ver muy verde, muy bonito, pero esos son fincas privadas, quintas privadas, lotes. No puede una persona meterse ahí, riesgo de que ¿verdad? Le pase, le disparen o algo. Vean que cómo se relaciona esto, muy importante, con el concepto de densificación. Hay gente que dice hay que densificar, ¿sí? Podremos densificar porque tenemos muchos servicios, etcétera. Bueno, hay que ver cómo estamos de agua potable, de alcantarillado y cómo estamos de áreas verdes. Si ya estamos deficitarios en el 2011, porque esos datos realmente son de 2011, ¿cómo estamos ahora con el aumento que ha habido de población? Entonces, vean, y se relaciona con densificación y se relaciona con el artículo 90 del reglamento de zonificación, creo que era, cuando que se le pedía a los condominios, nuevos condominios, que aportaran zonas públicas verdes, que no, la municipalidad no lo ha exigido estando en el plan regulador. Si eso hubiera ocurrido, porque la mayoría de los condominios se están dando un poco ya en la zona de San Rafael estaría ya con mejores áreas verdes. Entonces ven cómo se van tejiendo cosas y son importantes. Entonces este dato es muy importante, no solo, ¿verdad? Apela a una variable, es una variable ambiental que tiene que ver con la calidad de vida. OMS está conectado con el artículo 90 de zonificación, construcciones, y ahora se me olvidó cuál de los dos era de los reglamentos, para generar nueva área pública, ¿verdad? Verde, que puede también incluirse vialidad, por si acaso en algún proyecto, más bien, más que aportar área verde, puede aportar vialidad. Y examinar eso, por favor. Si puede ver en la otra pestaña, la que dice hoja 1, ahí se incluye el Parque del Este. Si el Parque del Este se incluyera, vea que San Rafael pasa a 2497. Hay un número que dice 2497. Ahí sí sobrepasa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La capacidad del mismo distrito. Pero eso no quiere decir que, diga, hasta que no cambie eso, podríamos pensar en eso. Y eso no quiere decir que hay distritos como San Pedro y Sabanilla que se quieren densificar mucho, igual Mercedes, que estamos deficitarios en áreas verdes, ya en este momento. Entonces, algo tiene que, o sea, no puede ser una toma y daca, ¿verdad? Tiene que ser toma y daca. Entonces, vean el problema. Nada más se los dejo, les aporto ese dato, pero ustedes para que lo actualicen y creen pues una tabla, una matriz semejante, ¿verdad? Muchas gracias, don Mauricio. Así es, ya esto lo veníamos Sí. pensando, entonces sí, muchas gracias por la recomendación y también los datos. Sería interesante apoyarnos también de esta tesis y hacer un comparativo. Sí, a mí me gustaría ver los datos ya más recientes con población y que ojalá, no he tenido, ven, toda esta información que ha llegado, que, bueno, por cierto que la primera presentación de ahora, si nos lo podrían mandar ahora el enlace para bajarla, por favor, la presentación que hizo Josette, si se puede, ¿verdad? Por Ok, no sé qué momento, para poder tenerla también, pero a este momento no sé, no sé cuánta población tenemos. No tengo datos de cuánta población y tenemos, no sé cuándo los vamos a ver, pero bueno, por distrito me gustaría para yo mismo alimentar esta tabla y compararla con lo que ustedes hagan. perfecto. Muchas gracias, don Gracias. Mauricio. Ya les voy a compartir la presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. También tenemos, bueno, hay algunas preguntas que nos ha hecho también don Mario, que veo que José le ha respondido por medio del chat.
pero vamos, tal vez, creo que el tema de, bueno, ¿qué significa bajo convenio para el tema de parques? José acá responde que convenio con el Comité de Deportes. Ajá. eh, Ujú. Sí, hay un, perdón, un caso que Ujú, es la Plaza de Lourdes, que está, que bueno, dentro de la hoja de datos que uno puede acceder de la lista de parques por medio de la municipalidad, lo colocan así como convenio vigente. Por ejemplo, está la Plaza de Lourdes, que esa sé que está administrada por el Comité de Deportes, y también se coloca la urbanización Arboleda. Acá voy a hacer la consulta de quién es ese convenio. Porque en la hoja de datos que nosotros tenemos en tipo de administrador no especifica, pero me imagino que son igual, todo es convenio entre las sesiones de desarrollo, comités, la municipalidad da el convenio hacia estas asociaciones, pero imagino que esos son convenios de otros tipos de organizaciones. Entonces voy a averiguar esa otra que es de Arboleda también, para ujú. ver quién es ese otro convenio. Ujú, queda anotado. Entonces, y bueno, también que con el tema de desde cuándo realizan las solicitudes a instituciones, bueno, fue un trabajo que se inicia desde febrero, marzo, nos dice José. A mí me consta que es un trabajo que se hace vinculado con la municipalidad y desde la alcaldía, en donde se solicita desde la alcaldía a las instituciones a través de, de cartas y solicitudes por correo para que puedan apoyar el proceso de indagación que se realiza desde el consorcio. Entonces, desde ese momento que llega la noticia, se le da el seguimiento a todas las instituciones y ese creo que ha sido, bueno, un trabajo muy duro que ha estado siguiéndole Josep, ¿verdad? Porque me imagino que hay instituciones que no dan respuesta y que todavía aún no han dado respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál institución podríamos decir, Josep, que en este momento está en vacío, digamos? AIA, bueno, principalmente AIA y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Por ejemplo, el AIA, nosotros mandamos, la municipalidad nos habilitó a nosotros un documento firmado por el señor alcalde, firmado por también don Sergio Espera, y con esa carta nosotros hemos podido consultar de forma directa a algunas instituciones. Entonces, ese fue nuestro primer paso para tratar de agilizar. Sin embargo, por ejemplo, la AIA, desde que se le hizo la primera consulta directa por parte nuestra, 3 meses después, pese a múltiples correos, 3 meses después, nos dijo que ellos no nos podían responder a nosotros, que la municipalidad era la que tenía que hacer la solicitud. Entonces ya viene por medio de otra carta, ya directamente por la municipalidad. Hace 3 meses la municipalidad envió esa carta, y bueno, la última noticia que tuvimos la semana pasada, porque se le da seguimiento constante, nos dijeron que en el AIA que la solicitud estaba en consulta en el área jurídica. Entonces podemos ver que son procesos para algunas instituciones. Hay otras que son súper ágiles y les agradecemos mucho, pero hay otras instituciones un poquito más complicadas en este tipo de gestiones. Ok, demasiadas gracias, José. La ventaja de estas actividades ahorita es que es más fácil que nos podamos comunicar también por escrito, ¿verdad? Yo estoy, por ejemplo, aquí recogiendo la información del chat, la estoy pasando directamente a la tabla de donde yo voy sacando para los informes y bueno, y entonces eso nos da la posibilidad de que vengan las palabras directamente de ustedes. Voy a darle también la oportunidad a don Mario para que vea que tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Gracias, Gonzalo. Bueno, Nada más era dos cositas rápidamente. Quería ampliar un poquito esta consulta que hacía porque mi preocupación nace principalmente porque veo que hay una constante, digamos, en el hecho de que normalmente se dice que falta información, que todavía, que yo sé, yo estoy completamente seguro de que es un trabajo sumamente, eh, como vos lo acabas de decir, que fuerte, que hay que estar haciendo, sobre todo con la burocracia que hay en este país y las instituciones que a veces duran toda la vida en dar información, ¿verdad? Pero por eso preguntaba, porque me extraña que ya estamos en septiembre y todavía sigue faltando mucha información en las presentaciones que ustedes hacen. Pero digamos, más allá de la ELAIA y otras que probablemente ya trasciende, digamos, lo meramente municipal, me preocupa que todavía también se manejen
faltantes de información que la misma municipalidad tiene. ¿Verdad? Ayer veíamos que faltaba información de patentes y decía Marino que la municipalidad no se la ha dado. Hoy José en algunos casos dijo también que hacía falta información que la municipalidad todavía no le había podido accesar. Entonces, yo lo que preguntaba, mi preocupación era por ahí, digamos, cómo ha manejado ese intercambio de información ya directamente con la municipalidad y por qué, y qué argumentos ha dado la misma municipalidad, digamos, con esa información faltante, porque es sumamente extraño que siendo un proceso que es la misma municipalidad quien contrata a ustedes, no haya suministrado toda la información en su momento pertinente para realizar el diagnóstico, ¿verdad? Por ahí va mi preocupación directamente. Y cambiando de tema, para que después me puedan contestar eso, con esto que se venía hablando de las áreas verdes, bueno, ya se profundizó bastante. No quiero repetir lo que ya, por ejemplo, Mauricio indicó, pero sí, por ejemplo, si lo encuentro ahora, les puedo compartir un documento que es un criterio jurídico que se hizo desde la SED en el año 2018 con el apoyo de Produce y sobre la interpretación del artículo 90 del Reglamento de Construcciones del Plan Regulador, que es el que refiere precisamente a la obligatoriedad que tienen los condominios de ceder a la municipalidad espacio para el uso público. Digamos, como una analogía de lo que la ley de planificación urbana le pide a las urbanizaciones y como una forma de compensar el hecho de que la ley de condominios obvió o omitió esa sesión, ¿verdad? Y que más bien el plan regulador de Montes de Oca vigente de una forma visionaria y digamos totalmente, llamémoslo así, visionario en contraposición inclusive a lo que actualmente tienen la mayoría de los cantones en este país de dotar ese espacio, ¿verdad? Precisamente por las implicaciones y las cargas urbanas que implica ese desarrollo urbanístico, que aunque sea un condominio, tiene un impacto social y ambiental para todas las personas, más allá de las personas que viven dentro del mismo condominio y que la municipalidad no ha querido cumplir. De hecho, no hay un solo condominio desde que está vigente este plan regulador en el que se le haya exigido y ha sido una de las luchas de muchas personas, ¿verdad? Sobre todo, como decía Mauricio, comparando con las cantidades de áreas verdes que tenemos en el cantón, cuando lo vemos el nivel de desarrollo inmobiliario que se ha dado principalmente ahora en San Rafael, cómo por lo menos si se cumpliera ese artículo hubiéramos tenido ya alguna compensación de áreas verdes de disfrute para la ciudadanía, sobre todo porque también hay muchos de esos barrios no tienen ni parques o por lo menos el acceso a áreas verdes son muy limitados. Entonces, lo reitero porque fue un tema que se tomó, yo ahora les comparto el criterio, sería bueno que lo tengan a mano y además viene graficado lo que hizo Produce para poder entender un poco la lógica y cómo se debería hacer esta sesión para que podamos, ojalá, mantener esa y fortalecer, ¿verdad? Los mecanismos de sesión. En algunos espacios hemos hablado que se podría plantear también sesiones también viales, ¿verdad? Para romper coadyuvar a la redundancia vial cuando se hacen estos condominios horizontales o verticales en algunos casos, pero que utilizan lotes muy grandes, etcétera. Entonces ahí se los voy a buscarlo y si me da tiempo antes de que termine el taller se los comparto. Y nada, mi preocupación anterior sí me queda, ¿verdad? Sobre todo con el tema municipal, ¿verdad? Ujú. Sí, muchas gracias, don Mario, por sus respuestas. En la parte de la municipalidad, bueno, yo he estado bastante encargada, he estado mucho en contacto con ellos. Realmente han sido bastante ágiles, o sea, yo de la información que nada más tengo ahorita pendiente, incluso es una información que ellos no, no pueden gestionar por sí solos, digamos, no es una información que ellos tengan en sus manos, sino que, como les mencionaba, este es un convenio que tienen a través de la NAME. La NAME todavía se encuentra concluyendo, lo que tengo entendido, ¿verdad? Que lo que nos han mencionado, concluyendo algunos informes, todavía falta algunos levantamientos, porque el tema, por ejemplo, del pluvial, en una reunión que tuvimos con la NAME y junto con una municipalidad, ellos nos han indicado que meten cámaras
y bueno, van recorriendo el alcantarillado pluvial y todo eso. Entonces hay unas zonas que creo que nos mencionó por los yoses que todavía les falta hacer esto. Entonces no es un tema directamente que la MUNI no lo haya entregado, sino es como un proceso de un estudio muy importante porque es algo bastante detallado. La municipalidad actualmente no tienen identificado dónde está el alcantarillado pluvial del cantón. Entonces, por eso este estudio junto con de convenio con la NAME es lo que lo está haciendo y todavía no tiene los resultados para entregar. Entonces, ese es el faltante de información por parte de la municipalidad de, por ejemplo, lo que yo he podido trabajar. Entonces, realmente no es algo que no lo veo yo como que que hayan que se estén reservando información o que no estén colaborando, no, más bien al contrario, son muy colaborativos en toda la información que hemos solicitado. Esta en específico es porque realmente el informe viene de un tercero, digamos, de otra organización y están a la espera de resultados. Además, principalmente por eso. Sí, demasiadas gracias, Josette. Yo creo, bueno, con respecto a lo de Don Marino que él mencionaba ayer, él creo que se refería al tema de las patentes y específicamente a lo que es que, digamos, las patentes, la lista viene como con direcciones, pero no se tienen georreferenciadas. Entonces, la idea es que podamos hacer cartografías para poder identificar ese crecimiento histórico por tipo de patente o por tipo de comercio o actividad económica para todo el cantón y ver entonces la evolución de acuerdo a cuando se iban solicitando las patentes y cuando se fueron abriendo las actividades o cuando se van cerrando. Entonces, eso es un plus que Don Marino quiere hacer para entregar en el estudio y que ese es el atraso que él lo ve como, él lo ve como una necesidad para poder entregarlo, pero digamos, no es tampoco un elemento que se solicite dentro de los estudios y entonces eso es lo que él hacía referencia a que, bueno, así como veíamos ahorita cómo la compañía tiene, por ejemplo, mapeado todos los postes de todos su inventario, ¿verdad? La idea es que estas experiencias también nos ayuden para promocionar, porque esto está dentro de los servicios, el tema de servicios, ¿verdad? Que es el tema que también estamos hablando acá, para que la municipalidad mejore en ese sentido el servicio que se da con respecto al tema de patentes. Entonces, que a partir de ahora buscar la forma de que se pueda georreferenciar la actividad económica, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, en Japón, que un compañero que tengo que trabaja allá, la gente cuando va a hacer su patente llega con el punto GPS de una vez tomado y lo entrega en un formato que se solicita, ¿verdad? Aquí no, nosotros estamos apenas como iniciando con eso y bueno, lo que se deja es como una dirección y la dirección viene siendo como de la esquina tal o de la otra pulpería tal, 300 metros oeste. Entonces, es muy complicado para poder llegar a más de 1000 patentes, es muy complicado poder hacer un mapa de ese tipo. Entonces, ahorita lo que podemos hacer nada más son resultados por distrito y entonces esa escala no nos permite trabajar. Pero es igual, siempre buscando, creo que la forma de cómo mejorar el servicio, esto va a quedar en de alguna forma, digamos, tiene que hacerse visible dentro del proceso de elaboración del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local que se está construyendo desde la municipalidad, y que esos vacíos que existen se vayan visualizando desde allí para poderlos darle contenido presupuestario entre la planificación estratégica municipal y que puedan ser trabajados a partir del próximo plan, ¿verdad? Creo que ya van visualizándose algunos elementos que son necesarios de mejorar a nivel de servicios que el plan regulador no puede solucionar, pero que ya lo que estamos identificando ahorita en el diagnóstico nos está permitiendo entonces poder hacer las propuestas para trasladarlo a esos momentos de planificación y que sean tomados en cuenta a futuro. Entonces, siempre esos son elementos que vamos a ver cómo se pueden mejorar. Y igual, yo creo que dentro de las estrategias que estamos hablando, con ese aporte que usted hizo, hacemos visible el tema de la mejora o de inversión en lo que es gestión de servicios y y visualizar cómo se puede invertir más recursos para la mejora de ese tipo de servicios, que es el vacío que queda, ¿verdad? Lo estamos viendo con el tema de parques, ¿verdad? Que hay una sensación, ¿verdad? Hablábamos ayer de que uno de los estudios que una compañera está haciendo nos decía de la cantidad de condominios que en los últimos 15 años se empezaron a construir en Montes de Oca, y que, digamos, entonces eso también, si, como dice usted, ¿verdad? No se hace visible esa parte del 10%, bueno, entonces estamos hablando de, ¿verdad? De un porcentaje muy alto de hectáreas, digamos, que posiblemente no se han hecho valer
Y bueno, también nos señala la compañera doña Josefina. Entonces, ya queda anotado también y vamos a ver cómo entonces también eso lo podemos trasladar para que sea tomado dentro de lo que es la planificación interna municipal y buscar la forma de cómo hacer visible eh, el proceso de gestión que se hace para cada vez que se solicita un, un condominio, por ejemplo, se busca la patente. Eso creo que tiene que ver con el tema de transparencia y bueno, ver cómo podemos hacer para que eso pueda mejorar también. José, ¿querías decir algo? Sí, 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 nada más ahí como un tema que quiero sí dejar claro y quiero visibilizar es que sí, la municipalidad sí nos entregó el archivo de patentes. El archivo de patentes, ellos nos explicaron porque yo me reuní con la funcionaria que me compartió esto. La municipalidad trabajó un proyecto hace bueno, el año pasado, me parece, ahorita no recuerdo exactamente la fecha, donde hicieron todo un trabajo para ligar las patentes a las fincas. Entonces, este archivo, digamos, nosotros ahí yo ayer le estoy conversando a don Marino para poder explicarle y que pueda hacer uso de esta información. Están Ujú. ligadas a las patentes y las patentes, el geógrafo, que antes nos acompañó un ratito, pero ya no lo veo por acá, Rudy. Él con el mapa catastral, que también la misma municipalidad nos compartió, logró hacer digamos, hacer una unión entre esto para poder ubicarlas. Se lograron ubicar de manera exitosa la mayoría. Hubieron 150 aproximadamente patentes de 2.524, de las cuales no salió hoy como el match perfecto, digamos, como Ujú. el enlace perfecto. Entonces, estas otras patentes se trataron de ubicar por nombre y ya por ir a Google Maps y se trataron. Pero sí es un trabajo que sí. Sí se ha realizado, entonces ahí nosotros ya con don Marino le aclaramos, pero sí quería yo aclarar que la municipalidad sí ha trabajado esta partecita y para que quede en constancia de que es un trabajo que tanto ellos como nosotros también ya hemos podido ir avanzando, que de hecho con estas patentes fue que se logró hacer el uso de suelo actual para ubicar usos industriales, comerciales, ¿verdad? Institucionales, entonces por medio de las patentes fue que pudimos aprovechar mucho este insumo. Entonces sí, eso era algo que nada más como quería para que quedara Excelente, claro excelente. y que no se sintiera que la municipalidad Sí, no lo tenía, sino que sí. Nada más ahí es un temita que hicimos todos los enlaces, excelente, tratando en la parte del geógrafo, haciendo todos los enlaces para poder hacer georreferenciar estas patentes. excelente. Ya veo que demasiadas gracias, José. Ese que era por un comentario, creo que ayer don Marino no estaba claro con eso y quedó ahí, pero entonces excelente que ya nos sacas de la duda y ya yo podría también replicarlo en las siguientes actividades. Don Mario ya nos compartió el documento que nos decía acerca del Acuerdo Municipal del 2017 y bueno, vamos nada más a descargarlo porque una vez que yo cierro aquí ya no tengo acceso más a esa chat. Y bueno, agradecerles también, van a ser ya las 7:30. Agradecerle a Josep creo que bueno, fue un montón de información y además nos alcanzó el tiempo para poder, fue tan claro que nos alcanzó el tiempo para poderlo digerir. Entonces, le agradezco también a las compañeras, a Tatiana que está por acá, también compañera del consorcio, don Saludos. Marcos, hola, un cordial saludo y a don Marcos también, Montero, que está por acá, y a Sofía y también a Teo, que está recién, se acaba de salir. Entonces agradezco la participación de esta noche. Mañana vamos a estar trabajando la temática de transporte y movilidad y nos veremos el jueves también con ambiente. Una pregunta, José, ¿nos acompañas el jueves también? Sí, 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 ahí los acompaño. Van a estar otros compañeros apoyando en la exposición, pero ahí estaré yo. Demasiadas gracias entonces. Y les deseo mucha suerte para lo que queda de la noche, que puedan descansar y si, bueno, y que cualquier duda también, pues mañana también a este horario vamos a estar por acá y si entonces también nos pueden hacer llegar la información que ustedes requieran. Muchas gracias Buenas y noches, muchas Bueno, buenas buenas noches. gracias. noches. Gracias, buenas Buenas noches, noches. muchas gracias.
Sofía, ¿tú estás ahí? ¿Será que la grabación se detiene? Bueno, voy a salirme y voy a ver qué pasa con el tema de la grabación. A ver, a menos que aquí yo pueda detenerla.